cuando la persona era católica y tenía imágenes católicas en su casa, era mucho más fácil hacerle trabajo de hechicería. ¿Por qué? Porque los demonios se invocaban en esa imagen. Sí, escucho el eco o el audio mío ahí. Ok, entonces No, aquí solo. un rosario católico, una imagen católica, nada, eso tiene ningún tipo de efecto. Todo lo contrario. Cualquier brujería, cualquier hechicería que se hiciese, se iba a la iglesia católica a bendecir. Es decir, cualquier resguardo, todo tenía tierra de la iglesia católica. Cualquier obra de hechicería se lleva a una iglesia católica, 7 pilas bautismales en una iglesia católica. Entonces, la iglesia católica no tiene ningún tipo de poder sobre la brujería, a no ser el aumentar el poder de la brujería. Tremendo, tremendo. Porque vea, yo veo que cuando usted hace los debates pues con los apologetas católicos, obviamente yo entiendo muy bien que usted no usa esos argumentos que son muy verídicos, son muy veraces, porque usted solamente usa la palabra para contradecir en esos debates, ¿no? Claro. Para mostrarles que es a través de la palabra, pero en la vida real vemos que eso es una cosa que es evidente, ¿no? Que no protege a un católico, no está protegido de ese tipo de ataques. No, con todo el contrario, le abre las puertas al diablo. Al diablo, ok. Bueno, muchas gracias, hermano. Son cosas que bueno, pastor, pero no las puedo mencionar aquí en público. Bueno, sí. Muchas gracias, claro, por habernos llamado. Gracias, pastor. Bendiciones. Amén. Buenas noches. Ok, lo que tiene que hacer es llamarnos. Si vive fuera de los Estados Unidos, agréganos en WhatsApp. Agréganos en WhatsApp poniendo el símbolo de +1 delante y después 786-370-5555. Símbolo de +1, 786-370-5555. Dios te bendiga. ¿Cómo te puedo ayudar? Bueno, se cayó la llamada o algo pasó. Regrésanos, por favor, la llamada. ¿Quién nos estaba llamando? Regrésanos la llamada. Se cayó la llamada. Algo pasó aquí. Yo creo que fue la conexión. Regrésanos la llamada. Dios te bendiga. ¿Cómo te puedo ayudar? Buenas noches, querido pastor. Bendiciones. Mi nombre es Armando. Yo llevo ya mucho tiempo pues escuchando sus videos. Son muy, muy interesantes, ¿no? Muchas gracias. Y quería hacerle una pregunta. Primero, que ¿cuándo va a hacer otro debate con el Rabí Jonathan? Que son muy, muy entretenidos, muy interesantes los debates con este rabí. Pues ahí tenemos varios en vista, pero como ambos estamos pues complicados, entonces nos da trabajo ponernos de acuerdo, pero cuando nos pongamos de acuerdo, entonces lo hacemos. Ok. Y la otra pregunta que le quería hacer, pastor, no sé si usted llegó a conocer al maestro Santiago Aranegui. No. Ok, hay unos videos en YouTube que habla él sobre las enseñanzas ocultas de Jesús. Entonces sería bueno que si usted tenga un tiempo pueda revisarlas y dar su opinión en un video. Yo no creo que haga eso, Le tengo que ser muy honesto, porque cualquier cosa que no sea que esté dentro de la Biblia, en realidad a mí no me interesa en esos temas, pero para nada. Tiene que ser que yo vea que esos temas tienen mucho auge dentro de la iglesia y yo quiero refutarlos o algo así. Pero estudiar evangelios apócrifos o cuestiones como esas, gnósticas, místicas, esas cosas en realidad a mí no me llaman la atención. No. Ok, maestro, está bien, se respeta. Lo último que le quería preguntar era qué opina usted sobre la cábala judía. Bueno, porque es completamente diabólica. La cábala ni siquiera es judía, es babilónica, la trajeron los judíos de Babilonia. Ok, y son conjuros diabólicos. De hecho, invocaban un demonio de tierra. Ok, la cábala es completamente diabólica. La cábala no tiene nada que ver con la Torá, ni con el Tanakh, ni con nada que tenga que ver la Biblia. Ok, la cábala
la trajeron los judíos de Babilonia cuando estuvieron en su encierro de 70 años. Y la usaron a lo largo, inclusive estaba, al principio era algo súper cerrado, que nada más que los practicaban algunos de ellos, que eran cabalistas. Ya entonces después se que el algor popular y la internet y el publicar libros, y todo el mundo ha querido hacer un poco de dinero de la Kabbalah y publicado un montón de libros, pero todo eso era completamente oculto y completamente secreto. Eso es algo sumamente peligroso. Ok. Gracias por la respuesta, querido pastor. Esa era mi duda, porque hoy en día está muy de moda ese tema y hay muchos videos en YouTube, hay libros. Es que están de moda porque la gente no sabe qué cosa es eso. Y al no saber qué cosa es eso, no saben. La Kabbalah se basaba en un antiguo demonio llamado, ¿cómo se dice? Gotham o algo así. Que era una especie de vudú hacia algún muñeco de tierra, de lodo, y entonces los rabinos judíos le daban vida a ese demonio, y se levantaba ese hombre de tierra y iba y mataba personas a favor de los rabinos, ¿me entiendes? Entonces la Kabbalah, aparte de todo eso, lee la Biblia y aparte de todo lo que sea oscurantismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, hermano. Dios te bendiga muchísimo. Amén. Bueno, gracias. Amén. Llámanos al 786-370-5555. Si tienes cualquier duda, por favor, cualquier duda, llámanos. Dios te bendiga. ¿Cómo te puedo ayudar? Hola, hermano, buenas noches, Dios le bendiga. Amén, bendiciones. Quería hacerle una pregunta y después si puedo darle mi opinión. La pregunta sí, la opinión no, porque tengo eso por regla para agilizar las llamadas. Ok, no pasa nada. Sí. Bueno, usted sabe que Jesucristo estuvo muerto 3 días con sus 3 noches. Quería saber qué día murió y qué día resucitó. Ok. Bueno, a la verdad eso no se sabe. ¿Por qué? Porque habríamos, para en realidad sabemos que resucitó el primer día de la semana. Eso está más que claro. Bueno, claro, como tal. La escritura lo dice. Al menos no habla absolutamente nada de que resucitó antes del primer día de la semana. Dice que María fue el domingo, pero si va el lunes dice que resucitó el lunes porque vio la tumba vacía el domingo, pero no está claro de que no haya resucitado el sábado. Sí, está muy claro, porque la resurrección era algo que no hubiese pasado. Es decir, él no va a resucitar un día, va a esperar mañana para dejarlo saber. Lo que le quiero decir es que si María hubiese ido el lunes o el martes, ella hubiese dicho, no, resucitó hoy. ¿Cómo? Ella fue el domingo, el primer día, y vio la tumba vacía. Pero si hubiese ido el lunes, hubiese dicho, resucitó el lunes porque viene el lunes. Bueno, el asunto es que no fue el lunes, fue el domingo. Fue el domingo, pero puede haber resucitado antes. No quiere decir que en ese momento haya resucitado. ¿Dónde estaban los ángeles en ese momento allí? Los ángeles fueron los que movieron la piedra y todavía ellos estaban allí. Así que el orden cronológico de los eventos es imposible que haya resucitado el sábado, porque todavía los ángeles estaban allí. Así que eso fue sumamente fresco a la resurrección de Cristo. Se supone, ¿verdad?, que la resurrección de Cristo era algo demasiado importante para pensar que Cristo se quedó en la tumba ahí esperando a un día completo, y entonces vamos a qué hora murió. Si murió sobre las 6 de la tarde, son 3 días con 3 noches. Entonces la hora no juega. Sí, el problema de la hora es que hay que ver el calendario que se tenía en ese tiempo. Hay que ver el calendario que se tenía en ese tiempo. Hay que ver qué día cayó la Pascua en ese año. Hay que ver muchas cosas para saber cuándo fue exactamente cuando él murió. Pero sí sabemos cuándo él resucitó. Lo que no sabemos es cuándo él murió. La variable no está en la resurrección, la variable está en la muerte.
¿Me entiendes? Entonces, si tú no tienes la fecha de la muerte, tú no puedes tener la fecha de la resurrección. Pero si ya tienes la fecha de la resurrección, no tienes por qué poner en duda también la fecha de la resurrección, porque si no, entonces estarías más perdido todavía. Porque si en verdad tú dices, ok, no resucitó el primer día de la semana, bueno, entonces tal vez resucitó el miércoles y se murió el lunes. Porque no tendría entonces nada que ver. Ahora, si entendemos la cultura judía, se supone que el sábado era un día de reposo. Él estaba reposando ese día. No tendría un sentido la resurrección del sábado. Ya después de las 6 de la tarde no sería el día de reposo. Porque el sábado es un día de reposo. Ahora, después de las 6 de la tarde, ok, ya no es sábado. Ya es domingo. Ok. Ya, entonces, no importa si él resucitó a las 9 de la noche, porque si tú estás mirando nuestros días, para nosotros pudo haber resucitado un sábado, pero ese no era el calendario usado en ese tiempo. Pero de todas formas no tenemos esa hora, sería simplemente especular. Lo que sabemos es que cuando los apóstoles llegan y cuando María Magdalena llega ahí, todavía los ángeles estaban ahí. Por lo tanto, se supone, se sobreentiende que la resurrección estaba muy fresca. Porque para eso ellos estaban ahí, porque ellos habían sido los que habían movido la piedra. Se supone que durante la guardia de la noche, ok, los ángeles vienen porque los soldados están durante la guardia de la noche. Ok, es decir, donde más velan. Entonces, durante la guardia de la noche, así que ya había acabado el sábado, ¿verdad? Y esto por muchas razones. Razón primeramente que los guardias sabían que durante el sábado los judíos no iban a atreverse a acercarse allí. Así que ¿dónde comienza realmente la vela de la guardia? Bueno, el problema era cuando se acababa el sábado. Pues cuando se acababa el sábado, los cristianos podían venir a supuestamente a gustar el cuerpo. Así que ¿dónde fue que ellos en realidad cerraron la guardia? Al terminar el sábado. Porque ya entonces se había acabado el día de reposo y era legal, vamos a decir de esta forma, que los cristianos hubiesen ido a hacer algo ahí. Por lo tanto, se sobreentiende que cuando los ángeles llegaron, ok, que estaban los guardias ahí, que ellos removieron la piedra, con toda seguridad era horas de la noche del domingo. Ya. Bueno, muchas gracias, hermano. Ok, hermano, muchas gracias. Ok, ya, muy bien. Bueno, bendiciones, mi hermano, bendiciones. Venga, igualmente, venga. Llámanos, 786-370-5555. Dios te bendiga. ¿Cómo te puedo ayudar? Sí, buenas noches, pastor. Bendiciones. Bendiciones. ¿Cómo te ayudo? Tengo dos preguntas. La primera es, cuando Jesús venga por segunda vez y que sea la batalla del Armagedón, parte de ese ejército seremos los que nos vamos a ir en el arrebatamiento o no. No, no. Sí, aunque nosotros vamos a regresar con el Señor, ¿verdad? Pero sí, yo no creo que nosotros estemos dentro de la batalla del Armagedón así como tipo guerreros o esas cosas. Sería un poco especular, ¿verdad? Yo creo que eso va a ser una batalla entre el pueblo de Israel, porque eso es lo que se marca la batalla del Armagedón. Entre el pueblo de Israel y bueno, en este caso los seguidores del maligno, ¿verdad? Pero que vamos a estar ahí, pero que vamos a tener una espada o cuestiones como esa, yo al menos no tengo nada en la Biblia que me corrobore eso. Exacto. Ok. Y otra pregunta, pastor, cuando reinemos con Cristo aquí, ¿quedaremos aquí en la tierra renovada o estaremos en el cielo? Sí. Nosotros somos criaturas terrenales y el propósito de Dios no cambia. Dios no varía, que no hay mudanza ni sombra de variación. Dios nos creó
en esta tierra y nosotros vamos a vivir para siempre en esta tierra. Claro, en esta tierra, no en esta que estamos viviendo, en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Bueno, ahora sí le dejo, mi hermano, va a pasar a la próxima llamada. Dios me le bendiga mucho. Bendiciones. Dios te bendiga. ¿Cómo te puedo ayudar? Hola, buenas noches, pastor. Buenas noches. ¿Cómo Dios te ayudo? bendiga. Gracias. Mire, tengo una pregunta sobre el versículo 16 del capítulo 7 de Eclesiastés, ¿Qué dice? que dice: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Claro, sí, no seas demasiado justo que te vayas a destruir, sí. ¿Qué pregunta tienes sobre eso? ¿Qué quiere decir? Bueno, sí, disculpe, ¿le podría colgar y escuchar su respuesta? Ok, claro que sí, claro que sí. Bueno, sí, Dios te bendiga. Quédate ahí en línea, pues estoy respondiendo una pregunta, pero veo que estás llamando mucho y no puedes comunicar, así que te abrí la línea, pero quédate ahí, ¿no oíste? Ok. Ya, ok. Bueno, ¿qué quiere decir no seas tan justo que no vayas a destruirte? Hay que entender que el libro de Eclesiastés es un libro de sabiduría de vida. De sabiduría de vida, ¿verdad? Entonces tú puedes ser tan justo que te vayas a perjudicar a ti mismo. Y eso es lo que la Biblia no quiere. La Escritura dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, no más que a ti mismo. Entonces eso es lo que quiere decir la Escritura. A ver, mi hermano, ¿cómo te puedo ayudar? Aló, ¿cómo te ayudo? Aló, pastor, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Cómo te ayudo? Bueno, pastor, soy de Venezuela. La pregunta que yo La pregunta que yo tenía para usted con respecto a los judaizantes de este tiempo, por ejemplo, a lo de volviendo a las raíces hebreas. En estos días tuve una conversación con ellos. Ellos me dicen que, por ejemplo, cuando el Señor dice que hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con Judá, sí, y que nosotros tenemos que involucrarnos en este pacto. Y él también me habla con respecto a la simiente, las puertas de la Nueva Jerusalén, que están escritas los 12 nombres de los apóstoles, que eran judíos, y de los 12 nombres de los patriarcas, que también eran israelitas. Claro. O sea, y que nosotros tenemos que involucrarnos a través del pueblo de Israel. ¿Cómo se le puede dar respuesta a estas personas? Bueno, para mí eso es una completa tontería. Es decir, yo lo calificaría, yo le respondería a sí mismo: eso es una completa tontería. ¿Por qué una completa tontería? Porque sí, el nuevo pacto se hizo con la casa de Israel y con la casa de Judá. El mismo Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, ¿verdad? Y con toda seguridad los apóstoles representaban a las 12 tribus de Israel, pero ellos ni siquiera eran parte de las 12 tribus de Israel. Ellos mayormente eran también parte de Judá. Así que lo de la casa de Judá y lo de la casa de Israel es simplemente algo simbólico, porque la casa de Israel no está completa. ¿Ok? Ahora, eso significaría, ¿verdad?, que nosotros entonces seríamos la casa de Israel, algo que la Biblia no contempla por ningún lugar, absolutamente por ningún lugar. Mira, porque tú suplantes la identidad de alguien, eso no te hace ser ese alguien. No importa que la Biblia dice: el pacto será con la casa de Israel y con la casa de Judá, porque de todas formas nosotros no somos ni Israel ni Judá. Por ejemplo, si tomémonos en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, ¿con quién fue el pacto? ¿Con quién fue? Con el pueblo de Israel. En ese momento no había casa. En ese momento había pueblo. Es decir, en el Sinaí. Pero los gentiles podíamos entrar al pacto. A los prosélitos. Ya, no por eso éramos una de las 12 tribus. Ningún gentil pertenecía a una tribu. Ninguno. Es decir, por ejemplo, no sé, cuando entraba un gentil y era un prosélito, un piadoso, ese no pertenecía a una tribu. Para tú pertenecer a una tribu tenías que ser legítimamente de la sangre de esa tribu, porque el asunto era que era una cuestión de herencia.
Entonces, entrar al pacto no quiere decir entrar a una tribu, ser parte de una tribu, ni 8 cuartos. Es una tontería. Prácticamente es una tontería. Ahora, respecto a las 12 puertas y todas esas cosas, bueno, entonces Abraham no entrará, porque Abraham no pertenece a ninguna de las 12 tribus y no le dio tiempo a él a hacerse de ninguna. Enoc tampoco entrará. Noé se queda afuera. No le importa, ya me quedo ahí con Noé conversando, ¿me entiendes? Mientras que los judaizantes entran por la puerta de Efraín. Yo me quedo con Noé, con Abraham afuera, ahí conversando. Vamos a pasar ahí orando, ahí platicando toda la eternidad. En los jardines allá, en la portal de afuera. Es una completa tontería, porque simplemente eso es algo simbólico. ¿Por qué es simbólico? Porque en realidad no hay 12 puertas. Porque de lo contrario dejaríamos afuera al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque habían 13 grandes apóstoles, no 12 apóstoles. Habían 13 apóstoles. Entonces ellos quieren quitar a Matías y no. A Matías no puede quitarlo. Lucas dijo que desde aquel momento fue contado entre los 12, entre los 11, siendo el 12. Entonces, por lo tanto, él fue contado y Lucas escribe eso en el año 80, mucho tiempo después de morir Pablo. Así que, por lo tanto, Lucas, si hubiese sabido que Matías no fue contado con los apóstoles, porque entonces el que fue contado fuera Pablo, entonces no lo hubiese dicho. Ahora, Pablo era el apóstol de los gentiles, así que nosotros tenemos un apóstol también. No tenemos que entrar por ninguno de los 12, vamos a decir que representaba las 12 tribus de Israel. La Biblia sitúa un apóstol que es de los gentiles o a los gentiles. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por dónde va a entrar Abel? O Abel no va a entrar. Enoc, ¿por dónde va a entrar? ¿Por qué puerta? Y Noé, ¿por qué puerta? Y Job, ¿por cuál puerta va a entrar Job? Porque ellos murieron inclusive antes de que existieran las 11 tribus de Israel. No te preocupes, hermano, por la puerta, tú le dices, ¿por dónde voy a entrar? Por la puerta de Abraham, que no era ninguna de las 12 tribus, por la puerta de Job, Abel, que no era ninguna de las 12 tribus, por la puerta de Abel, que no era de ninguna de las 12 tribus, por la puerta de Enoc, que no era ninguna de las 12 tribus. Bueno, muchas gracias, hermano. Dios te bendiga y gracias por habernos llamado. Gracias a usted, hermano. Dios le bendiga. Bendiciones. Llámanos. ¿Por qué no los ha llamado ya, Estoy llamando ya desde ahora. Gracias, Jeremías Sacanzot, por la ofrenda. Gracias a todos los que nos apoyan ahí en el superchat. Aprieta el botoncito que hay en el superchat y bendiciones, por favor, nos ayudas a ir adelante. Bendiciones, ¿cómo te puedo ayudar? Nos llamaste. Sí, mira, Dios te bendiga. Escucho mucho tu programa. Qué bueno, gloria a Dios. Y bueno, me ha bendecido muchísimo. Pero tengo una duda, a ver si tú me puedes disipármela. Claro. Conocemos que la salvación es por gracia. Bueno, me imagino que están hablando bien. Que estás un poco lejos del teléfono, tienes el altavoz o algo así, porque se escucha, algo raro. Sí, es que voy manejando. Se escucha un poquito mejor. Ok, dale. Ok. Mira, está abierta es abierto te puedo hacer cualquier pregunta, ¿verdad? Cualquier pregunta. Ok. Mira, conocemos que la salvación es por gracia. Amén. No es por obra. Amén. Pero, a ver, yo lo que quisiera saber es la diferencia de la iniquidad y el pecado. O sea, si yo soy residente en un pecado, me levanto, me vuelvo a caer, me levanto. Yo estoy cayendo en un pecado de iniquidad o es un pecado que el Señor al final puede también restaurarme y poder ser, tú sabes, rectado cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia. Claro. A ver.
Ok. Mientras que tú te mantengas en la fe, mientras que tú cada vez que caigas te arrepientas, la escritura dice que 7 veces cae el justo y el número 7 es un número infinito. Por eso Jesús dijo hasta 70 veces 7. Tú te arrepientas. Mientras que tú no peques voluntariamente, Dios sabe cuando tú pecas voluntariamente. Es decir, Dios sabe cuando tú te congratulas en el pecado. Y Dios sabe cuando tú luchas contra el pecado. Mientras que tú estés luchando contra el pecado, usted puede dormir tranquilo. Que no importa lo que esté pasando en tu vida, si tu fe es verdadera y usted está batallando, usted está en una guerra, esto es una guerra. Hay diferentes batallas. Hay quien batalla contra el pecado, otra contra la enfermedad, otra contra problemas emocionales, pero todos tenemos una guerra, ¿verdad? Entonces hay que librarla, como dice Pablo, tenemos que pelear la buena batalla. ¿Me entiende? Ahora, quien sabe de verdad si tú en realidad pecas voluntariamente o tú en realidad estás batallando contra el pecado, es el Espíritu, yo no lo sé. Yo lo que te puedo decir es que porque tú caigas reincidentemente en un pecado, eso no te descalifica. No te descalifica. Muchos están batallando en este tiempo contra pecados disímiles, pero están en la guerra. ¿Me entiendes? Lo que no puedes es dejarte vencer. Si ya no te rindes, entonces ya perdiste la batalla. La batalla. Ese es mi respuesta, hermano. Supongamos que yo no sé diferenciar cuando he pecado voluntariamente, conscientemente, vaya. Supongamos que haya pecado conscientemente, porque no sé que es pecado y que vuelvo y caigo una y otra vez. ¿Eso podría perder yo mi salvación por eso? ¿O eso se llama iniquidad? ¿Cuál es la diferencia entre iniquidad y pecado en sí? ¿Ve? Porque dice la palabra, de alguna manera, no recuerdo dónde, pero que la iniquidad es el inicuo es el que no será salvo, ¿eh? No. A ver, iniquidad significa maldad, ¿verdad? Entonces iniquidad es el que peca con maldad. Es lo que está queriendo decir la Biblia cuando habla de iniquidad. Muchas gracias, Germán Mendoza. Dios te bendiga muchísimo, muchísimo, muchísimo. A ver, vuelvo y repito. El parámetro lo tiene Dios, no yo. Claro. El parámetro lo tiene Dios, no yo. Yo no te puedo afirmar cuándo Dios va a descalificarte o cuándo no. Yo lo que sí te puedo decir que mientras que tú te mantengas peleando y tú no, a ver, suponte que alguien me dice, mira, cometí adulterio. Así, sí, cometí adulterio. Estoy arrepentido, pero ahí mantengo la querida, ¿me entiendes? Es decir, una vez por semana, una vez al mes, una vez cada 2 meses, voy y paso por su casa. No, ese está más perdido que Matías Pérez. ¿Me entiendes? ¿Por qué razón? Porque él está viviendo en pecado. Pero supongamos ahora a alguien que tiene algún vicio. Ok, supongamos a alguien que está peleando contra las drogas. Y batalla, y batalla, y batalla para no drogarse, y sufre, y sufre, y sufre. Y es el momento que puede ser que vuelva a caer, y repetidamente vuelva a caer, y repetidamente al tiempo vuelva a caer. Pero cada vez que él caiga, él se levanta y se levanta y pelee. Pues yo ese lo considero tan salvo como cualquiera que no esté pasando por eso. Entonces, dependiendo en gran grado el arrepentimiento que tú tengas, te va a decir a ti si en realidad el Espíritu de Dios está en ti o ya te abandonó. Porque cuando Él está en ti, Él te va a redarguir. Y tú te vas a sentir muy mal. Pero si ya tú te sientes con que, oye, espérate, está mal, pero no tan mal, bueno, ya estás en problema. Bueno, ahora sí te tengo que dejar, mi hermano. Dios te bendiga. Si quieres llamar un poco más tarde. Dios te bendiga. Gracias.
Gracias, hermanito. Dios te bendiga muchísimo. Amén. Bendiciones. Llámanos. Dios les bendiga, pastor. ¿Cómo Dios está? te bendiga mucho. Te repetí la llamada porque veía que estabas marcando. ¿Cómo te puedo ayudar? Sí. Ok, pastor. Le quiero hacer una pregunta sobre Daniel capítulo 11. Sí. Donde habla del anticristo. Dice que al Dios de su padre, él no va como a honrar. Exacto. Dice, del Dios de sus padres no hará caso ni amor a la mujer. Pero dice más adelante, que esto es lo que yo quiero que tú me digas, honrará en su lugar al Dios de la fortaleza. ¿De qué es el Dios de la fortaleza que habla ese versículo? Sí. Bueno, sí, con toda seguridad el Dios de la fortaleza es el propio Satanás, ¿verdad? Oh. Es el propio Satanás. Recuerda que, a ver, ¿qué significa, cómo decir que fortalezas? ¿Verdad? Si vemos, por ejemplo, 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ok, entonces eso la escritura lo da como es decir, la escritura, los hebreos veían las grandes ciudades de la antigüedad. Hablamos de Babilonia, de Tiro, las ciudades que eran